¿Sabes qué duele más que caer? Es cuando ya estás en el suelo y alguien todavía pisa sobre ti. Hoy vas a entender por qué el dolor del error no se compara con el juicio de las personas y por qué muchas veces quienes más te condenan son los que más esconden sus propios fracasos. Nadie te dice esto, pero hoy vamos a decirlo. ¿Recuerdas el día en que caíste? Lo sé. No lo puedes olvidar. La memoria no te deja. No fue solo lo que pasó, fue lo que vino después. Ya estabas roto. Pero cuando los demás se enteraron, cuando tus errores quedaron al descubierto, el dolor se multiplicó. No fue la caída lo que te destruyó, fueron sus miradas. Fue el silencio incómodo lleno de susurros. Fue sentir que, de repente, ya no eras humano, eras un fracaso viviente. Esa es la sensación, tropiezas. Y el mundo se convierte en audiencia. Nadie extiende la mano. Todos lanzan piedras. Y lo que era dolor se vuelve vergüenza, miedo, rabia. Imagina esto, un pasillo vacío. Estás en el centro, de rodillas, sin aliento, todo oscuro. Las luces se encienden una por una, revelando rostros. Ojos fijos en ti, ninguna palabra, solo juicio en sus miradas. Intentas hablar, pero tu voz no sale. Ellos ya decidieron. No eres digno de comenzar de nuevo. Así trata el mundo al que falla. Como si equivocarse fuera imperdonable. Como si todos fueran perfectos, menos tú. Pero, ¿sabes lo que nadie dice? Que la mayoría de los que te juzgan ya han caído igual que tú. O peor, solo que ellos aprendieron a esconderlo. Tú no tuviste esa suerte. Tú caíste. Y caíste a la vista de todos. Lloraste y te grabaron. Gritaste por ayudas y se burlaron, pero Dios lo vio todo. Y a diferencia de ellos, Él no te dio la espalda, no te señaló. Lloró contigo. En Juan 8:7, Jesús dijo: El que de ustedes esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y sabes qué pasó después? Todos se fueron, porque en el fondo, nadie es tan santo como para condenarte. Tal vez hoy te sientes destruido, pero déjame decirte algo. Esto no es el final. El juicio de los demás no es la sentencia de Dios. Ellos te señalan, pero Dios te transforma. Si esto despertó algo en ti, si esta palabra tocó tu alma, escribe aquí en los comentarios: estoy aquí. Demuestra que aún crees, aunque herido o no estás vencido. Hay dolores que no corren por el cuerpo, pero gritan dentro del alma. Y lo peor es que nadie los ve, nadie entiende, nadie pregunta. Hoy vas a escuchar lo que nadie se atreve a decir en voz alta, que sobrevivir muchas veces no es vivir. Es fingir que todo está bien mientras sangras por dentro. Y Dios lo sabe. Dios vio lo que nadie vio. Hay quienes piensan que el dolor solo se mide por lo que se nota, que solo quien llora sufre, que solo quien grita siente. Pero hay un tipo de sufrimiento silencioso, cruel, que solo quien lo ha vivido puede entender. Te levantas de la cama, pero por dentro estás roto. Sonríes por fuera, pero tu corazón está hecho pedazos. Y lo más insoportable es fingir normalidad en un mundo que exige apariencia, pero no ve el alma. ¿Cuántas veces estuviste en medio de una multitud y aún así te sentiste solo? ¿Cuántas veces sentiste un peso en el pecho, unas ganas de desaparecer, y todo lo que escuchaste fue: ¿tienes que ser fuerte? ¿Fuerte? Ya fuiste demasiado fuerte. Fuerte cuando todo en ti quería rendirse. Fuerte cuando nadie notó que ya no podías más. Cámara lenta. Un rostro frente al espejo. Los ojos rojos, pero secos, sin lágrimas. Solo el vacío. El sonido apagado de voces lejanas. Un niño llama. Suena un teléfono. Pero todo se siente distante. Estás allí, pero no estás. Estás viviendo o simplemente sobreviviendo. Esa es la realidad de quien sangra por dentro. Y la sangre del alma no mancha la ropa, pero corroe por dentro, lento, sin que nadie lo note. Y entonces llega ese pensamiento que juraste nunca tener. ¿Y si simplemente desaparezco? En ese momento,
Muchos se rinden, no por debilidad, sino por agotamiento, cansancio de luchar solo, de callar siempre. Pero escucha, Dios no te creó solo para resistir, te creó para vencer, incluso sangrando. Él no se impresiona con tu silencio. Él interpreta tus suspiros. Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. No estás invisible, estás en proceso. Y quizás este video describió exactamente lo que estás viviendo. Quizás nunca tuviste el valor de contárselo a alguien, pero hoy Dios te trajo hasta aquí para decirte: yo veo tu sangre invisible, y yo te voy a sanar. Si esto habló contigo, comenta abajo: Dios me ve. Y si esta palabra te dio aliento, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada video aquí es una voz en medio de la oscuridad. Y no tienes que seguir caminando solo. ¿Sabes qué destruye más a una persona? No es el golpe, es el silencio. Es ese dolor que nadie ve, el que nadie cree. Hoy vas a entender por qué tanta gente está viva por fuera, pero muerta por dentro. Y cómo Dios puede resucitar partes de ti que ni siquiera sabías que habían muerto. El dolor invisible no deja moretones, no rompe huesos, pero rompe el alma. Puedes trabajar, arreglarte, incluso sonreír en las fotos, pero por dentro algo se está pudriendo en silencio. Una soledad que no hace ruido, un llanto que no moja el rostro pero ahoga por dentro. Nadie sospecha, porque aprendiste a ser fuerte, a guardar, a callar, a soportar. Pero la verdad es que te estás arrastrando y nadie lo nota, Dios lo nota. Una persona acostada en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad. El reloj marca las 3:17 de la madrugada. Se levanta, va al espejo, se mira y en un susurro pregunta: ¿quién soy ahora? El dolor invisible hizo que ya no se reconozca. Le quitó el color del rostro, la luz de los ojos, la firmeza de la voz. ¿Alguna vez te sentiste así? Como si algo en ti hubiera muerto y nadie a tu alrededor se diera cuenta. Pero aquí va una verdad que nadie te contó. El dolor que nadie vio es el que Dios más honra. El llanto escondido es el que Él más escucha. No necesitas un escenario para ser visto por Dios. Necesitas sinceridad. La palabra dice en Mateo 6:6: pero tú cuando ores entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El dolor invisible tiene un precio, pero también tiene una promesa. Dios lo vio, Dios lo oyó, y Él está actuando, aunque parezca que nada cambia. Si esta palabra te atravesó como una flecha en el pecho, comenta ahora: todavía estoy aquí. Esto no es solo un video, es un rescate. Y si conoces a alguien que sonríe por fuera pero sufre por dentro, envíale esto. Suscríbete al canal Entre el Dolor y la Fe, porque aquí hasta el silencio tiene voz, y tu dolor finalmente será escuchado. No tropezaste por accidente. Dios te dejó caer, porque solo en el suelo ibas a mirar hacia arriba. Hoy vas a entender por qué tu caída no fue un castigo. Fue una lección, una preparación, un giro que jamás imaginaste. A veces, uno tiene que perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. ¿Te has dado cuenta? Hay cosas que solo aprendemos cuando estamos rotos. Hay oraciones que solo nacen después del dolor. Hay encuentros con Dios que solo suceden en el fondo del pozo. Y no, Él no te dio la espalda. Te dejó caer porque confiabas demasiado en tus propias piernas, en tu fuerza, en tus planes, en tu lógica. Pero la lógica de Dios es diferente. Él sabe que la caída es el nacimiento de la transformación y permitió tu ruina para reconstruirte con una base sólida. Un hombre sentado en la acera, cabeza baja, ropa sucia, manos temblando. La cámara enfoca sus ojos, ya no hay brillo. La vida parece haber terminado, pero en el fondo sopla el viento. Una hoja se mueve y algo dentro de él decide no rendirse.
Tal vez no tropezaste. Tal vez fue Dios quien te derribó. No por crueldad, sino porque ya no escuchabas, porque te habías alejado demasiado, porque necesitabas despertar. Y a veces, la única forma de despertar es con el impacto de la caída. Como dice el Salmo 119:71, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. El dolor te enseñó, la caída te purificó, y ahora el renacer es real. Comenta aquí si alguna vez caíste y Dios te enseñó a levantarte. Escribe, todavía estoy de pie, porque incluso caído, aún le perteneces a Él. Si este video habló contigo, compártelo con alguien que se siente en el suelo. Y suscríbete ahora al canal Entre el Dolor y la Fe. Aquí, hasta tu caída se convierte en propósito. Tú le pediste a Dios que te usara, pero no sabías que antes Él tendría que romperte. Hoy vas a entender por qué el dolor vino antes de la misión, por qué el fuego vino antes de la unción, por qué la soledad vino antes de la sanidad. Dios no unge sin antes moler, no envía sin antes preparar, no exalta sin antes humillar. Y eso duele, porque cuando pensaste que estabas listo, Él te llevó al desierto. Cuando extendiste la mano esperando el aceite, te entregó silencio, oraste y solo escuchaste el eco de tu propia voz. Lloraste y parecía que el cielo estaba cerrado. Pediste una señal y recibiste una puerta cerrada. Pero era Dios, era Él, tallando el barro, rompiéndote para rehacerte. Imagina la escena. Una mujer sola en una habitación oscura, la Biblia abierta sobre la cama. Grita, ¿por qué, Dios? Pero lo único que se escucha es el silencio. Un silencio que corta, que pesa, pero que transforma. Lo que tú llamaste abandono era entrenamiento. Lo que pensaste que era el final era el inicio de tu propósito. Dios te estaba hiriendo, para luego sanarte con propósito, porque quien no ha sido roto no lleva autoridad. Quien nunca sangró no puede hablar de sanidad con verdad. Jeremías 18:4 dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Dios te está rehaciendo, no a tu manera, sino a la suya. Comenta aquí si tú también fuiste quebrado por Dios. Si esto tocó tu corazón, escribe, rómpeme y hazme de nuevo, Señor. Y comparte esto con alguien que esté en medio del silencio y del dolor. Suscríbete al canal Entre el Dolor y la Fe, porque aquí hasta tu dolor cobra sentido. Tal vez no estás muriendo. Tal vez Dios solo está enterrando la vieja versión de ti. Este no es el final, es el proceso antes del renacer, porque en el reino para vivir, primero hay que morir. Lo que estás sintiendo ahora, ese vacío, esa pérdida, ese caos interno, no es destrucción, es el principio de una resurrección. Pero para que algo resucite, primero tiene que morir. Y eso incluye tus planes, tu ego, tu manera de querer controlar todo. Dios no revive lo que tú no estás dispuesto a enterrar. ¿Y sabes por qué no? Floreces, porque sigues abrazando una versión de ti que ya está podrida por dentro y no quieres soltarla. Una tumba abierta, un hombre llorando frente a ella. Pero no hay nadie más, porque la tumba no es de alguien que murió físicamente, es su propia tumba, es su alma, despidiéndose de su antigua vida. A veces, Dios permite que todo muera a tu alrededor, para que finalmente dejes de resistirte y permitas que Él te transforme desde adentro. La muerte espiritual no es un castigo, es una invitación a una vida real, no la que tú creaste, sino la que Dios soñó para ti. Jesús lo dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Mateo 16:25. Esa es la paradoja del reino, morir para vivir. Tal vez tú no estás siendo castigado, estás siendo resucitado, pero para eso necesitas rendirte. Comenta aquí si sientes que estás muriendo por dentro. Si esto te habló al corazón, escribe en los comentarios. Estoy listo para morir y vivir de verdad.
Suscríbete a este canal si sabes que Dios te está llamando, aunque hoy parezca que todo se está acabando, porque aquí, entre el dolor y la fe, también hay vida después de la muerte. No es el diablo, es Dios, usando el dolor como bisturí. Y sí, sangra, pero también sana. Tal vez lo que más te duele ahora es exactamente lo que Dios está usando para reconstruirte por dentro. El problema es que nos enseñaron que el dolor siempre es enemigo, que si duele es porque algo está mal. Pero en el cielo, el dolor también es herramienta. Es fuego purificador, es cirugía divina. Y como toda cirugía no se hace sin anestesia, Dios quiere que sientas, no para castigarte, sino para que despiertes. Imagina a una mujer arrodillada en el suelo, llorando en silencio, con las manos presionando su pecho. Todo a su alrededor está oscuro, menos una luz que desciende sobre ella. No está sola, está siendo operada por el cielo. ¿Y si el dolor no vino a destruirte, sino a hacerte recordar quién eres realmente? ¿Y si cada lágrima que caes hoy es la semilla de la nueva versión que Dios está levantando? Hay partes de ti que nunca hablarían con Dios, a menos que pasaran por el dolor. Hay heridas que no te mataron, porque vinieron con un mensaje. Dios no permite que sangres sin propósito. Y si Él te permite llorar, es porque también tiene planeado secar cada lágrima. No se trata de escapar del dolor, se trata de no resistir al proceso, porque el mismo dolor que hoy sientes es el canal por donde vendrá a tu cura, como dice la Escritura. Después de haber sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Primera Pedro 5:10. Tú no estás solo, y este dolor no es eterno. Comenta aquí abajo si esto te está hablando en medio de tu tormenta. Escribe, estoy siendo sanado, aunque duela. Y si este video tocó tu alma, suscríbete al canal Entre el Dolor y la Fe, porque aquí no te escondemos la cruz, te acompañamos hasta la resurrección. Hay cosas dentro de ti que van a tener que morir si realmente quieres vivir. Este video no es para consolarte, es para despertarte, porque esa vida que tanto anhelas solo comienza después de una muerte interna. ¿Alguna vez sentiste que estabas en el final, como si algo dentro de ti hubiera sido arrancado con violencia? Tal vez no era el final, tal vez era el parto. Parir duele, quiebra, quema, hace sangrar, pero también da vida. Antes de nacer tienes que morir. Morir al orgullo, morir al control, morir a las versiones falsas de ti mismo que creaste para sobrevivir. Y eso duele más que la muerte física, porque es una muerte invisible. Es el dolor silencioso de un renacer. Imagina a un hombre solo, en el desierto, arrodillado, las manos llenas de tierra, gritando al cielo. El sol cae al fondo. No lo sabe, pero ahí, en esa soledad, Dios está enterrando al viejo hombre y preparando su resurrección. ¿Cuántas veces has intentado revivir lo que Dios ya declaró muerto? ¿Cuántas veces quisiste salvar una identidad que ya no te representa? Quieres vivir lo nuevo, pero te niegas a enterrar lo viejo y te quedas atrapado entre dos mundos, el que ya murió y el que aún no nació. La verdad es que la vida abundante que Dios prometió no es para quien solo quiere milagros, es para quien acepta morir, es para quien se deja romper, vaciar, reconstruir, porque el Dios de la resurrección solo aparece después de la muerte. Como dice la palabra, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que antes de pedir vivir, acepta morir. Morir a lo que te ata, a lo que te sabotea, a lo que no viene de Dios. Comenta aquí si esto te despertó de alguna manera. Escribe, acepto morir para vivir de verdad. Y si este mensaje te habló al corazón, suscríbete al canal Entre el Dolor y la Fe, activa la campanita, porque lo que viene después de la muerte es la vida que nunca imaginaste. Não é o diabo, não são as pessoas, é Deus.
te isolando. Existe um silêncio que não é abandono, é preparação. E nesse silêncio, você vai descobrir quem é e quem Deus é. Chega um momento na jornada em que ninguém mais vai conseguir te entender. Você tenta explicar, tenta dividir o que sente, mas as palavras parecem não alcançar o peso da dor, e então você se cala. E nesse silêncio, você começa a perceber que está só. Não por castigo, mas porque o próximo passo é seu. Deus te leva a um lugar onde nenhum conselho funciona, nenhuma pregação consola, nenhuma oração alivia de imediato. Você está cercado por vozes, mas é como se estivesse no meio de um deserto, ouvindo apenas o som da própria respiração. Uma estrada de terra batida, deserta. Ao fundo, o pôr do sol laranja avermelhado. Um homem de costas, andando lentamente, sozinho, mas firme. Você pensa que esse silêncio é rejeição, mas é exatamente o contrário. É sinal de que Deus está confiando em você, porque existem trechos da sua jornada que são intransferíveis. E se alguém tentasse te carregar, você nunca ficaria forte o suficiente para suportar o peso do propósito que vem depois. Você vai ter que andar sozinho, para depois ser capaz de guiar outros. Vai ter que sentir dor sozinho, para depois entender a dor de quem ninguém vê. Essa solidão é a lapidação do seu chamado. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas 4:1 até Jesus precisou caminhar sozinho, para depois começar sua missão. Não amaldiçoe o seu deserto. Talvez ele seja o lugar onde Deus mais fala. Comenta aqui se você está passando por esse silêncio. Escreve: eu estou andando, mesmo que sozinho. E se isso fez sentido para você, se inscreve no canal Entre a Dor e a Fé, ativa o sino, porque o que parece abandono é Deus te fortalecendo no secreto. Te has dado conta de que, justo antes dela amanhecer, há uma oscuridade, mais densa que qualquer outra? Es como si el mundo contuviera la respiración, como si el cielo susurrara: espera, aún no ha terminado. Esa es la hora en la que muchos se rinden, pero también es el momento exacto en el que Dios empieza. El dolor que pensaste que te iba a matar solo fue el ensayo del renacimiento. Esa pérdida que te desgarró por dentro fue el camino forzado para sacarte de un lugar del que jamás habrías salido por voluntad propia. A veces, Dios te rompe por amor, porque Él sabe que solo así podrás reconstruirte de la manera correcta. Es en ese silencio, en ese lugar oscuro donde nadie te ve, donde Dios hace el trabajo más profundo, donde borra todo lo superficial para escribir algo eterno. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. ¿Sientes que moriste por dentro? Entonces estás exactamente donde comienza la verdadera vida. Ahora escribe en los comentarios: estoy aquí. Si este mensaje te tocó el alma, comparte este video con alguien que también lo necesita. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Aquí no se escucha cualquier palabra. Aquí encuentras lo que tu alma necesita para seguir. Y si esta muerte interna no es el fin, sino la invitación a soltar todo lo que alguna vez fuiste para convertirte en todo lo que fuiste llamado a ser. Dios no recicla tu dolor. Él lo redime, lo transforma, lo usa como semilla. Tú no estás siendo castigado, estás siendo sembrado, y aunque hoy no veas luz, aunque todo huela a final, a sepulcro, recuerda que el silencio del sábado fue el preludio de la resurrección del domingo. Hay algo creciendo debajo de esta tierra que te cubre, no es tu ataúd, es tu suelo fértil. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34:18. Así que si llegaste hasta aquí no fue por casualidad, fue porque tu alma lo necesitaba. Este mensaje era para ti, y si te tocó, te sacudió o te recordó que aún hay esperanza, escribe en los comentarios: estoy floreciendo debajo de la tierra. Y no te vayas sin suscribirte.
Este canal no es solo contenido, es umbral, es refugio, es altar, y todo lo que estás viviendo no es tu fin, es el prólogo del cielo escribiendo tu nuevo comienzo.